cómo se lee un etiquetado para que cada vez que os ofrecen una dieta sepáis a grandes rasgos poder hacer una valoración de si es un producto de calidad y ver si os encaja en el presupuesto que vosotros tengáis, ¿vale? Como en otros sectores, en la alimentación de animales, os podéis encontrar con productos muy buenos que a lo mejor se escapen a vuestro presupuesto, ¿vale? Lo que intentamos con esta charla desde Mascota Sana es que no gastéis un dinero excesivo en un producto que no lo merece. Y siento deciros que en el mercado de mascotas, desafortunadamente, hay mucho producto, incluso de marcas reconocidas, incluso recomendados por colegas míos veterinarios, que a lo mejor tienen mucho nombre porque se hace mucho gasto en marketing, pero que no son un producto que luego tenga una calidad acorde con el precio que os piden que paguéis por él, ¿vale? Bueno, mucha intención porque con mucha frecuencia vemos clientes que vienen a alguna de nuestras tiendas o que nos consultan online y que tienen el convencimiento de que están dándole a su mascota un producto de calidad porque gastan bastante dinero en la dieta o porque es una marca anunciada en televisión o recomendada por veterinarios, ¿vale? Desgraciadamente, como os he dicho, en la alimentación de mascotas, no siempre, en ocasiones sí, pero la mayor parte de las veces no hay una correlación en la que gastes una cantidad de dinero alta con que luego el animal esté consumiendo un producto que sea de calidad. Y es una situación muy triste porque con frecuencia vemos clientes que a su mascota le quieren dar lo mejor, que a lo mejor están destinando una parte muy importante de sus ingresos a alimentar a la mascota y que cuando les explicamos de qué está hecha la dieta se quedan un poco chafados, ¿vale? Creo que a ellos la nutrición les importaba poco, que ellos ejercían su faceta neurólogo, traumatólogo y que les daba lo mismo. Yo es algo con lo que siento deciros que no puedo estar más en desacuerdo. A mí me parece que si algo me ha ayudado a mí durante años, y yo he trabajado con todo tipo de animales, animales salvajes, desde elefantes a leones hasta perros, gatos, primates, si algo me ha ayudado a curar animales, ha sido en primer lugar averiguar qué estaban comiendo y corregir las dietas si las dietas no eran las adecuadas. Porque muchos animales se ponen enfermos después de bastante tiempo de estar consumiendo dietas que no son las adecuadas. Y la manifestación que veamos en la clínica, entiendo yo que a ojos de un propietario pueda tener poco que ver. Es decir, si te he traído el animal con un problema de piel o con un problema digestivo, un problema respiratorio, ¿por qué no estás hablando de dieta? Bueno, porque yo te lo puedo tratar, te puedo administrar un medicamento, pero si pienso que la dieta ha sido en primera instancia la causa de que tu animalito esté hoy como está, o lo corregimos o pasado mañana vamos a estar igual, ¿vale? Hay capacidad para coger y daros un medicamento, el que sea, que los síntomas, vamos a imaginarnos que alguno de los perros que tenéis aquí tiene problemas de piel, se rasca, que es una condición muy común, tiene prurito, le hacemos una serie de pruebas y como veterinario te podemos hacer gastar mucho dinero y mandarte a casa y haberle puesto un corticoide o recomendarte que le des una pauta de corticoide durante un tiempo, que con seguridad va a quitar parte de los síntomas por los que habéis venido. Pero que al cabo del tiempo vais a volver a estar igual, vais a tener que volver a la clínica y yo no creo para nada. Hace años yo he ejercido durante muchos años en Palma, en Mallorca, por eso os decía que si me habláis en catalán os entiendo perfectamente, llevo allí 23 años y coincidí con un compañero del que no voy a decir nombre que me dice: Sergi, si yo le doy a los pacientes que vienen a mi clínica la dieta que vosotros vendéis, no tengo trabajo. Y le dije, hombre, no creo que sea así. O sea, nosotros en medicina veterinaria vemos muchos problemas de mucha índole y sobre todo hacemos mucha medicina preventiva, desparasitaciones, castraciones. No creo que utilizar una dieta correcta vaya a tener que ir en contra de lo que los veterinarios propongamos a los propietarios, ¿no? Bueno, entonces os voy a pasar a explicaros así a grandes rasgos los pasos que tenéis que seguir para que cuando veáis la etiqueta de un producto, os invito a que cada vez que os ofrezcan algo de alimentación, sea una chuche, sea una comida húmeda, una comida seca, le deis la vuelta al producto e identifiquéis lo que os voy a decir en el etiquetado. Saber interpretar las etiquetas es algo muy sencillo.
y que, aunque os sorprenda, los veterinarios no sabemos hacer porque nunca nos han enseñado a hacerlo. De manera que lo que yo os vengo a decir hoy aquí, aunque yo sea veterinario, no lo sé por haber hecho la licenciatura de veterinaria, sino lo he aprendido con posterioridad, en el extranjero o a base de trabajar como consultor para empresas. No es algo que nos enseñen en la universidad, que por otro lado estaría bien, porque yo me quedo bastante pensativo cuando veo gente que va a clínicas veterinarias y le pide a su veterinario de confianza opinión respecto a un producto que utilizan para alimentar o que van a utilizar. Y los veterinarios siempre estamos en esa situación un poco violenta de no poder admitir que de eso no sabemos, pero realmente en nutrición en la universidad no se nos da formación. Y alguno me podría decir, eso es mentira, en la licenciatura veterinaria tenéis una asignatura que se llama nutrición. Sí, pues si os queréis tomar el interés de mirar cuáles son los contenidos de la asignatura de nutrición en la licenciatura veterinaria, veréis que nada tiene que ver con lo que nos ocupa hoy. Nos dicen qué cantidad de proteína tiene que consumir una vaca para dar tantos litros de leche, y a los exámenes de nutrición vas con una calculadora. O sea que no tiene nada que ver con lo que estaría muy bien que nos enseñen, que es cómo de bueno o malo es un alimento, ¿vale? Pero el problema es un poco más complicado, ya os explicaré. Tampoco he venido aquí a meterle el dedo en el ojo a una multinacional, pero la universidad recibe dinero de muchas multinacionales y es una desgracia que los veterinarios nos digan que determinadas marcas son de calidad cuando no lo son, ¿vale? Si un veterinario os ofrece una marca de las que ofrecemos habitualmente en clínica o de las que ofrecíamos, pero que hoy en día ha cambiado afortunadamente bastante el panorama, no penséis que os está queriendo engañar. Muchas veces el primer engañado es el veterinario o la veterinaria. Vale, en la etiqueta vais a encontrar una información que no necesariamente entendáis a primera vista. Hay mucha gente que ha oído lo importante que es leer el etiquetado y que empieza a leer el etiquetado. Por hacer una comparación, eso sería como que yo quiera aprender alemán y cada vez que cojo un producto le dé la vuelta al etiquetado y me lo lea en alemán. Seguramente va a ser bastante frustrante porque no voy a poder llegar a entender nada de lo que dice. En mis piensos meto plumas de ave, vamos a decir pluma de gallina como fuente de proteína. Seguramente no me va a interesar que en el etiquetado figure como plumas. Y tienen tanta fuerza que han conseguido que a eso se le llame hidrolizado de proteína de pollo. Para el usuario de la calle, cuando tú te lees un etiquetado, imaginemos que estás en una tienda y me llamas por teléfono, dime los ingredientes. Hidrolizado de proteína de pollo. Y yo os pregunto, ¿qué es el hidrolizado de proteína de pollo? Pues cuando se lo he preguntado a una audiencia de 30 veterinarios en un hospital veterinario, me han dicho, pues algo de pollo. Digo, hombre, me habéis fastidiado, claro que es algo de pollo, pero ¿qué del pollo? Me han dicho, a los veterinarios siempre nos cuentan los comerciales de las multinacionales que la proteína hay que hidrolizarla para cortarla, digamos, en trocitos muy pequeños y que no le acabe dando a los animales alergia, ¿vale? En realidad el proceso hidrolizado es un proceso de homogenización de productos normalmente de baja calidad para conseguir un producto homogéneo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, los nuggets de una compañía conocida de alimentación de no muy buena calidad, eso sería un hidrolizado. Se cogen a lo mejor partes del pollo que no son muy caras comercialmente, se hidrolizan, se trocea todo mucho, al final haces como una mayonesa y eso es un hidrolizado. Eso se puede hacer a partir, por ejemplo, de plumas, de harina de cuernos, de harina de pezuñas, de partes. Si tú, por ejemplo, eres una empresa que hace patés de hígado, el hígado tiene unas trabéculas fibrosas que cuando tú el hígado lo intentas homogenizar, eso no puedes, entonces eso se desecha. Las trabéculas fibrosas o las venas o los tendones, todo eso se puede homogenizar y hacer un hidrolizado, ¿vale? Cuando en una etiqueta veáis hidrolizado, normalmente una etiqueta de buena calidad no tiene hidrolizados, ¿vale? Dependientemente de que luego hay una multinacional que nos diga que lo utilizan para bajar el tamaño en Daltons de la proteína para que a tu perro no le dé alergia, no es exactamente como nos cuentan, ¿no?
diferencia? Pues serían fuentes de carne o productos procedentes de carne, fuentes de pescado y fuentes de huevo, ¿vale? Fuera de eso, por supuesto que podemos conseguir algo de proteína a base de algún ingrediente vegetal. Y la pregunta, ¿se puede mantener a un perro, por ejemplo, a base de... Os enseñaré alguna etiqueta de fórmulas que a lo mejor prácticamente no tienen carne, no quiere decir que se vaya a morir, ¿vale? Nosotros mismos que estamos aquí puede ser que algunos tengamos unas dietas más equilibradas, otros menos, y no por eso nos morimos. Lo que sí que es más probable es que aquellos de nosotros, y lo mismo con los perros, que lleven dietas desequilibradas, a medida que van avanzando en la vida tengan más problemas de salud, ¿vale? Y luego, por la selección genética que hacemos para generar las razas, sí que es posible que hay determinadas razas que tengan propensión a determinados problemas, y cuanto más fácil se lo pongamos a esa genética, más fácil es que, pues, por ejemplo, un tekel que tiene una columna muy larga y un encuentro acabe desarrollando hernias discales, o que determinadas razas de pelo corto tengan problemas cutáneos o seborrea, ¿vale? A lo mejor comiendo la misma dieta que otros que no desarrollan ese problema, ¿vale? Entonces, en la etiqueta seguimos los siguientes pasos. Vamos a intentar identificar si tenemos, empezar a tener una idea aproximada de si estáis hablando de un producto de calidad o no, ¿vale? Más allá de la discusión que espero que no la tengamos que tener de si a un perro lo podemos alimentar con una dieta vegana, que desgraciadamente como experto en nutrición os digo que yo opino que a un perro o a un gato no lo podemos alimentar a base de una dieta vegana, y me estoy basando en millones de años de evolución de una especie. Es decir, el perro o gato, y aquí tenéis una representación muy buena, tenemos un Beagle, tenemos Border Collie, tenemos Tekel, hay un poco de todo. Genéticamente todos nuestros perros que están aquí siendo diferentes razas, a las que se han modificado morfológicamente, tienen un 99,9 ADN del lobo salvaje. Si cogiéramos una muestra de saliva de tu perro y la mandáramos a un laboratorio, sería prácticamente idéntica a la de un lobo, ¿vale? El ADN es el marcador genético, independientemente de que tengas un perro, que me digas, oye, es que tengo pues un pastor alemán que se le parece más a un lobo, o tengas un perro pequeñito, un ratero mallorquín, esos perros tienen una matrícula genética, un ADN que es prácticamente idéntico al del lobo. O pescados o huevos entre los primeros 5 ingredientes de la etiqueta, ¿vale? En cualquiera de las etiquetas tenéis dos partes, la que habla de ingredientes y luego tendréis una parte aburrida después que se llama constituyentes analíticos. Constituyentes analíticos lo único que hace es dividiros la comida en qué cantidad de proteínas tiene, qué cantidad de hidratos de carbono tiene, qué cantidad de grasas, y ahí os suele venir también un apartado de los minerales. Que los minerales en muchas etiquetas hoy en día vienen denominados como cenizas. Tenemos mucha gente que nos consulta, oye, ¿por qué se le echa tanta ceniza a este pienso? A ningún pienso se le echa ceniza. Nadie se gasta dinero en comprar madera, quemarla y echarle ceniza a los piensos. La ceniza es el resultado. Os voy a poner un ejemplo muy brusco, pero imaginaros que yo fallezco mañana y he pedido ser incinerado, ¿vale? Yo en mi cuerpo tengo músculo, tengo bastante grasa, desgraciadamente tengo huesos. Cuando a mí me metan en una cámara incineradora, se va quemando las partes que primero se combustionan, la grasa, la proteína. Y lo último que no es combustible son los minerales, que serían los de mis huesos. Del resultado de mi incineración, más o menos, por el hecho de ser un varón, tendríais un porcentaje de más o menos un 14, un 15% de cenizas de mis huesos. Y en un paquete de pienso, perdonad la comparación, que hicierais con mi carne y mi contenido, pondría que ese pienso tiene un 15% de cenizas. No, muy lejos está de que el que lo haya fabricado haya cogido mi carne y al final le haya echado cenizas de madera, ¿vale? Eso quiero que lo entendáis. Otra cuestión es la pregunta de qué cantidad de minerales tiene que tener un pienso para estar bien formulado.
y en qué rango de minerales o de cenizas nos podemos mover, ¿vale? Pero para que no caigáis, porque es verdad que hay muchas cosas en internet hoy en día que os pueden resultar muy útiles, pero también hay contenidos que son un poco, digamos, alarmantes y que a lo mejor os llevan a pensar cosas que no son. Hay bastantes malas noticias en el mundo de la alimentación de mascotas respecto de que se utiliza muchas veces un ingrediente de muy mala calidad y se vende como si fuera muy bueno, pero por ejemplo, lo de las cenizas no es uno de ellos. Un fabricante que se precie, si bien dice que el producto lleva condroprotectores o protectores articulares, también te tiene que decir exactamente la cantidad que tiene, ¿vale? Y preferiblemente que el producto esté conservado de forma natural. En Europa está permitido conservar los piensos que damos a las mascotas bien con conservante químico o con conservantes naturales, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene para un fabricante utilizar conservante químico? Que el producto aguanta más tiempo en los paquetes y tiene una fecha de caducidad más larga y que le sale más barato, ¿vale? Tiene muchas menos pérdidas. Yo os diría que cualquier fabricante que se precie de un producto de calidad no tiene ningún sentido que meta un conservante químico, ¿vale? En Europa hay 4 conservantes químicos, que ahora os los enseñaré, que están permitidos en la alimentación de mascotas, pero que no están permitidos, y ojo a lo que os voy a decir ahora, ni para alimentación humana, ni para animales que se vayan a acabar consumiendo. Es decir, está permitido 4 compuestos químicos en la comida que podéis comprar para vuestro perro, que no se le pueden dar ni a un pollo, ni a un cordero, ni a un conejo en una granja. ¿Por qué? Porque son cancerígenos. Y me diréis, ¿y cómo está permitido? Pues porque desgraciadamente el que ha diseñado esto está pensando en los intereses de los grandes multinacionales, quiere que las multinacionales puedan seguir formulando con ellos y no está permitido que nos los comamos. Y como asumen que no te vas a comer a tu mascota, dicen, bueno, pues a un pollo, a una gallina o a una vaca no se le puede dar, pero en la alimentación de una mascota sí que los vamos a permitir. Y se llaman DHA, DHT, galato de propilo y etoxiquina. Etoxiquina estaba considerada un veneno hasta hace años, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como hoy en día las multinacionales saben que los propietarios de mascotas cada vez sabéis más y cada vez miráis más las etiquetas, han ido buscando la forma de esos ingredientes esconderlos. Y los esconden hasta el punto de que en algunas etiquetas lo único que os va a poner es antioxidantes. Y ya está. Si en una etiqueta os pone antioxidantes y no os dice que son naturales, esos son antioxidantes de los que os he dicho que no son buenos, ¿vale? Y si dijera que tienen mucha maña, tener en cuenta que son empresas que tienen departamentos enteros, pues de todo, de abogados, de gente que hace el marketing. Había mucha gente que después de haberle explicado lo que os explico hoy, me llama y me dice, nos escribe a Mascota Sara y nos dice, a ver, esta etiqueta, ¿qué os parece? Y vamos a ser honestos con vosotros, si es un producto bueno os lo vamos a decir. Pero hay gente que viene y me manda una etiqueta y me dice, no, los antioxidantes bien, porque ponen antioxidantes autorizados en Comunidad Económica Europea o en la Unión Europea. Digo, bueno, es que estén autorizados no quiere decir que sean los buenos. Si vienen listados así, antioxidantes autorizados en la Unión Europea son los malos. Cualquier fabricante que se gaste dinero en un conservante natural os pondrá en el pienso conservado con conservantes naturales. Que tampoco hay que romperse la cabeza, en la etiqueta los vais a ver como mezclas de vitamina E, que son antioxidantes, o super antioxidantes, si son supervitamina C, que son tocoferoles. Mezclas de tocoferoles que están patentadas, que lo que hacen es que el producto no se estropee. Lo que primero se estropea en una alimentación de perros y gatos suelen ser las grasas, y se estropean por 2 razones: por contacto con el oxígeno del aire y por contacto con la luz. De manera que mi consejo sería que para aquellos de vosotros que compréis un pienso, la marca que sea, y lo echéis en una tolva en casa, si podéis dejéis de hacerlo. O el pienso en el saco que viene lo metéis dentro del cubo, del contenedor, si es que os cabe, y si no, os tenéis que tomar la preocupación de cada vez que acabéis un saco de pienso, que yo sé que se suele echar el nuevo encima del culillo que te queda del antiguo,
Todas las grasas que están tocando el pienso y que tocan las paredes del pienso se están poniendo rancias. Si tú echas un pienso nuevo del paquete abierto, se empieza a enranciar, se empieza a estropear. Entonces mi consejo es, estéticamente no decora mucho la casa, pero que el saco lo enrolléis la parte de arriba y lo cogéis con unas pinzas y tal cual viene en el saco, las croquetas de medio paquete de abajo no están prácticamente teniendo contacto con el oxígeno del aire, ¿vale? Es como mejor, sobre todo si os gastáis dinero en una dieta de buena calidad, es como mejor se va a mantener ese pienso. Y sobre todo, y si estáis aquí en Barcelona, en los meses de verano se hace calor. No es tan importante en los meses de invierno, ¿vale? Bueno, voy al grano porque no me quiero enrollar mucho y sobre todo quiero que os sea útil. Fijaros lo que dice la legislación internacional respecto de cómo se tienen que listar los ingredientes en las etiquetas. Si en una etiqueta un pienso dice que es sabor a pollo, no tiene por qué tener nada de pollo. Imaginaros, ¿no? 0 pollo. Puede tener solo un aromatizante a pollo, ¿vale? O un saborizante a pollo, pero no lleva ni una sola parte del pollo, ni siquiera la pluma, ¿vale? Si dice que contiene pollo, tiene que tener al menos un 4%. Si dice que es rico en pollo, sobre 100 partes, tiene que tener mínimo 14. Y si el pienso decimos que está hecho de pollo, tiene que tener 26. A estas cifras los fabricantes os puedo asegurar que se ciñen bastante estrictamente. Es decir, un fabricante que quiera decir que su pienso es con pollo, me diréis, pues tiene un 7, tiene un 8. No, tiene un 4, porque él lo que quiere es conseguir ese epígrafe de mi pienso está hecho con pollo, ¿vale? Si un fabricante quiere decir que su pienso es rico en pollo, que suena muy bien, solo tiene 14 partes, puede tener 14, 15, pero es muy raro que se vaya cerca de 20, porque entonces estaría ya utilizando una cantidad bastante razonable de pollo y para eso intenta ir al 26. Cada porcentaje que subáis en carnes o en pescados encarece mucho la compra de materias primas para el fabricante, ¿vale? Tampoco quieren decir nada las nomenclaturas que os salen aquí de que si un pienso es natural o es holístico o es super premium. Eso no está legislado. De manera que yo os puedo vender un pienso roñoso y deciros que es holístico y os quedáis tan encantados de que yo a mi perro o a mi gato le doy un pienso holístico o un super premium, pero eso no tiene ningún reflejo en las leyes que hay sobre etiquetado en nutrición, ¿vale? Entonces, vamos... Bueno, aquí tengo algún apunte de alguna cosa que os he comentado, los hidrolizados, cosas que aparecen en los etiquetados. Si queréis escribirnos, luego os doy el email del Departamento Veterinario de Mascotas Sana, no tenéis ni que ser clientes, nos podéis decir que os enviemos la lista de ingredientes, ¿vale? No están todos, pero sí que los tenéis divididos en 3 columnas. Una columna de ingredientes que no quieres que aparezcan nunca en el pienso de tu perro o de tu gato, ingredientes de carne que lógicamente sean de buena calidad, hidratos de carbono y conservantes. Con eso más o menos podéis ir viendo, bueno, pues la etiqueta cuando hayáis leído unas cuantas etiquetas y hayáis consultado con esta tabla, no os va a hacer falta acudir a la tabla. Si un fabricante os dice que usa cordero o harina de cordero de pollo, se está gastando el dinero, depende de la cantidad que le meta en un ingrediente bueno. Si empiezan con los hidrolizados o con los solventes de pescado de carne, solventes de carne no creo que hayáis tenido el placer de visitar un matadero. Yo como veterinario sí he visitado mataderos. Los mataderos, como podéis imaginar, se sacrifican los animales, los intentan sacrificar de una forma, entre comillas, lo más humana posible, pero en realidad se procesan las diferentes partes del animal. En el proceso de sacrificar el animal, en los mataderos tienen un suelo parecido al que tenéis aquí, pero con sumideros, ¿vale? Esos sumideros no está permitido que lo que gotea de los animales, sangre, líquidos, vaya a las alcantarillas. Se recogen los contenedores y se venden. A veces, para evitar todo el peso en líquido, se secan en hornos. Pero esos son los solventes de carne.
Y si estuvierais hablando de una lonja que procesa pescado, todas las tripas, todas las escamas, todo eso se recoge también y esos son solventes de pescado. Entonces, en las etiquetas hay cosas así que dan un poco de miedo, que si me dijeras, oye, estoy con... Los pasos que vamos a dar con cualquier pienso. Buscamos carnes, ¿qué carnes puede haber? Da lo mismo, cuando yo hablo de carnes, meter en ese mismo saco carnes, pescados y huevos, ¿vale? Son proteínas de buena calidad. Vemos qué lugar ocupan en la etiqueta. Los ingredientes en la etiqueta, en teoría, por ley, estarán listados de más cantidad a menos cantidad, ¿vale? Pero en la etiqueta hay una trampa que cuando hablas de pesos cuesta un poco entender. Si aquí nos pusiéramos, digamos, oye, ¿yo qué peso? 90 kilos. Venga, pues si alguien pesa más que yo, que se ponga delante mío en la etiqueta y los que peséis menos os vais poniendo detrás en orden. Nosotros al fin y al cabo somos personas, tenemos una parte de carne, de agua, de huesos y no estamos haciendo trampas. Pero si alguno de nosotros estuviera liofilizado sin agua, ese estaría haciendo trampas en la etiqueta. Porque todo el peso en agua no lo tendría, de manera que se lo mandaríamos al final de la etiqueta. En realidad es una persona más, ¿vale? En las etiquetas es al revés. En las etiquetas, cuando los ingredientes sean secos, los tenéis que contabilizar como un ingrediente muy bueno si el fabricante os da el porcentaje. Y ahora lo vais a ver en un caso real. Por ejemplo, si yo cojo una etiqueta que me diga que tiene el 25% de pollo, os diría, muy buenas noticias, el fabricante me está hablando de una carne, identifica la especie de la que procede y además me da el porcentaje. Muchos fabricantes que no dan porcentaje. Y si no doy porcentajes, como si yo os contrato mañana y os digo, os voy a pagar a la hora. Me diréis, ¿a cuánto? A la hora. Pero no me has dicho a cuánto me vas a pagar la hora. Pues eso es lo mismo que el fabricante que te dijera pollo y no te dijera cuánto hay. Pone pollo, pero no nos está diciendo cuánto. Y por lo tanto no os podéis fiar. Os tenéis que empezar a fiar de los fabricantes que den porcentajes. Pero ojo, los porcentajes de materias primas que lleven agua los tenemos que corregir. ¿Y cómo se corrigen? Le ponéis una coma y lo multiplicáis por 2, ¿vale? En este caso concreto, pollo 25%, 2,5 por 2, 5. Fijaros la diferencia de una etiqueta que nos contaban que tenía 25%. Yo digo, bueno, pues eso no está mal para comenzar. Bueno, pero en realidad traducido, eso es un 5. Vamos a ver qué más tiene la etiqueta, porque como ese sea todo el pollo que lleva, mucho pollo no lleva, ¿vale? Desde luego que es mejor que etiquetas que ni llevan carne, que las hay, o que llevan, por ejemplo, plumas hidrolizadas de pollo, ¿vale? Pero para poner las cosas en su sitio, si dijéramos pollo, ¿veis la diferencia? Corderos hidratado. Este ingrediente no hay que corregirlo. Lo mismo que si dijera harina de cordero. Ya le han quitado el agua, ¿vale? Pues este 25 es real. Lo podemos tomar tal cual, ¿vale? ¿Qué conclusiones sacamos? Aquí tenemos una etiqueta que lista pollo 30%, arroz, avena, grasas animales. En realidad las etiquetas, más allá de que vayáis a buscar con qué está conservada y si lleva suplementos articulares, con que miréis los 5, 6, 7 primeros ingredientes ya vais que chutáis, ¿vale? No hace falta más. Luego vais al final de la etiqueta y ya que os diga si tiene suplementos articulares y se está conservando de forma natural, ¿vale? Pero no os enredéis con el ingrediente en la posición número 15, menta, porque eso da lo mismo lo que os diga el fabricante. Menta le han echado una tonelada, así un puñadito, y lleva menta, bueno, suena muy bien, pero no cumple ninguna función, ¿vale? Entonces, incluido las marcas que nosotros comercializamos, o sea, yo lo que es de marketing os lo digo y lo que es de verdad os lo digo también. Este pollo que suena muy bien, que es un 30, como os he dicho, que se corrige a valores en seco. Le ponemos una coma y lo multiplicamos por 2, ¿vale? De manera que sería 3 por 2, 6%, ¿vale? Y aunque no sabemos qué porcentaje hay ni de arroz ni de avena, la etiqueta recolocada, casi con total seguridad, va a haber mucho más arroz y avena, que son ingredientes secos, que pollo.
Y esta sería la etiqueta, que estaría muy bien que fuera legal, no la otra, porque esta para mí engaña bastante. Compras un pienso pensando que tiene 30% de pollo y no tienes ni una parte de 20 de las que tiene el pienso de pollo, ¿vale? Bueno, luego la croqueta, no tanto porque el perro necesite o el gato mucho hidrato de carbono, sino porque no hay posibilidad de hacer una croqueta si no utilizas un hidrato de carbono. La máquina que hace la croqueta, la extrusionadora, necesita que le metas carnes, pero si tuviéramos todo el dinero del mundo y dijéramos solo carnes, no nos haría una croqueta, haría un puré. Para que haga una croqueta le tenemos que proporcionar un hidrato de carbono, porque luego la extrusionadora funciona con calor y presión, y para que os hagáis una idea, la bolita que le cabéis comprando a vuestro perro es como una palomita. ¿Sabéis cuando hacéis palomitas? Que la palomita se calienta y en un momento hace ¡puf! Y explota y se hincha. Pues eso mismo hace la croqueta. La croqueta que consumís cuando ha salido de la máquina no era tan gorda, era más pequeña, pero los segundos siguientes se hincha un poquito, se queda con la forma que le hayas dado tú al agujerito por donde pasa, ¿vale? Entonces, sí que hace falta hidratos de carbono. Lo que no hace falta es hidratos de carbono que perjudiquen al perro o al gato, como por ejemplo los cereales o el trigo. El fabricante que meta mucho cereal y mucho trigo os está intentando vender pesetas a duro. Para los que sois muy jóvenes me miréis con cara de pesetas, ¿verdad? Nada, que os están tomando el pelo. El que os venda una etiqueta y venga por ahí mucho cereal, estáis pagando un precio. Si es un producto muy barato, le van a meter cereal. Pero un fabricante de estos de renombre, de los que vendemos en clínica, que se dejen de tonterías, cereal al perro y al gato no le hace falta. Le puede hacer falta que le metas algo de patata, que es buena, algo de boniato, de patata dulce, que no hacen subir mucho el azúcar del perro y el gato y que nos permiten hacer la croqueta. Y si me apuras, algo de arroz, si queréis, o de guisante. Pero no hace falta nada de trigo que le hace subir mucho el azúcar a cada uno de vuestros perros, a cada uno de vuestros gatos, que va a hacer que con el tiempo se pongan gordos, tengan infecciones de oído, tengan problemas de piel, problemas articulares, insuficiencia renal. O sea, yo con los dueños a veces he jugado el juego, que no lo hacemos, que es, vosotros venís y me decís con qué estáis alimentando a vuestra mascota. Y yo os digo, mirad, vamos a hacer un juego. Yo voy a coger una hoja, sé los ingredientes que tiene la comida que me estáis diciendo, y yo os voy a apuntar en una hoja, de aquí a 10 años, los problemas de salud que habrá tenido vuestro perro, vuestro gato, y os voy a decir, más o menos a la edad de 3 años habréis empezado a tener alergias de piel. A la edad de 5 años, y ya habiéndolo castrado, el perro o el gato habrá empezado a estar un poco obeso. En las analíticas sanguíneas, a partir de no sé qué año, habréis empezado a ver que le sube el azúcar. Yo eso, sin deciros nada, lo voy a apuntar en una hoja, lo vamos a meter en un sobre y lo vamos a cerrar. Y dentro de 10 años venís con vuestra mascota y lo abrimos y me decís si ha acertado. Y no es que yo sea un mago o sea un adivino y sepa lo que le va a pasar, es que veo los ingredientes, ¿no? Imaginaros que la situación fuera que yo os digo, acabo de tener en mi familia un bebé, que no es el caso, que a mí ya se me ha pasado el arroz, y os diga, lo voy a alimentar todos los días con pizzas, helados y donuts. Vosotros diríais, oye, pues este chico seguramente de mayor sus hijos tendrán problemas de salud, o tendrán obesidad, o tendrán diabetes. Eso mismo hago yo con los perros, porque las patologías que vemos en perros y gatos son sota, caballo y rey. Esos de los que estáis aquí, si lleváis tiempo con mascotas, a ver cuántos no habéis tenido. Hombre, si todos los que estáis aquí dais una buena dieta, quizás os habéis escapado. Pero de todos los que estáis aquí, a ver cuántos no habéis tenido. Perros con problemas de picores de piel, o prurito interdigital, irritaciones entre los dedos de las patas, o mal olor de piel, obesidad, o problemas articulares, o de los que habéis tenido o tenéis gatos, problemas de insuficiencia renal o de diabetes, ¿vale? Mucha gente hoy en día tiene esos problemas y todos ellos están ligados a la utilización de dietas de mala calidad. Se pueden prevenir en una gran parte de los casos si utilizamos dietas de buena calidad, ¿vale? Si lleva suplementos articulares como glucosamina, condroitina o metilsulfonilmetano, que os diga cuánto lleva. De nada vale que os diga que su fórmula lleva suplementos articulares y os dibuje ahí una articulación en el paquete. Para que os hagáis una idea,
Un pienso de los que nosotros, por ejemplo, representamos, que no está recomendado, no es de prescripción para problemas articulares, tiene 3 veces más suplementos de omega 3 y 6 que uno de prescripción articular de clínica veterinaria. ¿Vale? Y es una forma, una trampa de captar a la gente. La gente va a la clínica. Oye, es que mi perro tiene una insuficiencia renal. Pues te voy a dar un pienso para insuficientes renales. ¿Vale? Es que mi perro tiene un problema hepático. Pues te voy a dar un pienso para insuficientes hepáticos. Que mi perro tiene un problema cardíaco. Pues te voy a dar un pienso para perros con problemas cardíacos. En la mayor parte de los casos hay muy poca justificación desde el punto de vista de salud, incluso en los piensos de prescripción, por lo bajo que son la calidad de los ingredientes que utilizan. Me diréis, oye, en un insuficiente renal a lo mejor bajan el fósforo, ¿vale? Pero ¿qué fósforo tiene un pienso bien hecho? A lo mejor tiene el mismo fósforo o menos, ¿vale? Y la calidad de los ingredientes es de mucha mejor calidad, son mucho mejores. Un pienso, por ejemplo, para un insuficiente cardíaco. No todos los insuficientes cardíacos necesitan limitarles la sal, el sodio. Es una leyenda. En general todos habréis oído decir, si tienes mal el corazón, consume poco sodio. Eso no es exactamente así. El reducir la cantidad de sodio que se da a una dieta a un paciente cardíaco depende de si la bomba de sodio del riñón le ha empezado a fallar. Si ese animal está reteniendo más sodio, más sal de la que necesita, sí que hay que limitarle el sodio en la dieta. Pero no se podría decir que a todos los pacientes cardíacos, porque hay un montón de patologías cardíacas, ¿vale? Luego los piensos, por ejemplo, hipoalergénicos. Los ingredientes más alergénicos suelen ser el trigo, la soja, que vemos en casi todos los piensos de prescripción para hipoalergénicos. Trigo, soja, conservante cancerígeno. Entonces, a mí me da mucha pena la gente que va a las clínicas, se gastan dinero en una dieta de prescripción que son caras y realmente se está llevando a la casa un producto que no es un producto de la calidad que te esperas. Y por otro lado me lleva una alegría cuando hoy en día los veterinarios hemos abierto un poco la mente y alguien me dice, no, yo he ido a una clínica y me han recomendado una dieta, y me echa a temblar y le dice, no, me han recomendado una dieta con cantidad de carnes adecuada, conservada de forma natural, me han dicho que la tengo que administrar de esta manera. Y bueno, pues menos mal que estamos empezando los veterinarios a informarnos, porque tenéis el público de la calle en general, no sé si aquí estáis algún veterinario, y si alguno estáis, si queréis levantar la mano, pero los veterinarios de nutrición, ya os he dicho antes, que no nos forman en la universidad. Por lo tanto, yo no voy a deciros que con lo que os he dicho le deis clases a vuestro veterinario mañana, pero sí que entendáis que el veterinario, desgraciadamente, salvo que se haya formado por su cuenta, no tiene un conocimiento de todo esto que os estoy contando, de cómo se leen los ingredientes, de lo que quiere decir el hidrolizado de proteína de pollo, que es pluma, eso no lo sabemos, ¿vale? Bueno, aquí viene lo que os he dicho de los conservantes, ¿vale? Que antiguamente sí que venían así, tal cual, listados. Hoy en día las multinacionales han dado una vuelta de tuerca y ya no ponen ni toxiquina, ni DHA, ni DHT, ni nada, ponen antioxidantes o antioxidantes autorizados en la Unión Europea, y son conservantes perjudiciales para vuestras mascotas porque son promotores de cáncer. Por cierto, pollo deshidratado, ese es bueno tal cual, no le tenemos que corregir el agua. Ya tenemos 5 de este y de este 25, 30. Ya estamos en primera liga aquí. Si empezáis con un pienso que ya llegue al 30 en ingredientes de carne de buena calidad, estáis en muy buen sitio. ¿Qué fuentes de hidrato de carbono utilizan? Patata, que es de los mejores, guisantes. Pues de momento tiene muy buena pinta. Habrá que ir a ver qué porcentaje tienen de suplementos articulares y si está conservado de forma natural o no. Pero fijaros, os he dicho que aquí faltan ingredientes en esta etiqueta, pero ya entre los que tenemos 5 y 25, 30, ¿qué declara este fabricante que tiene constituyentes analíticos en proteínas? Un 32. ¿Veis la diferencia? Antes teníamos un 6 frente a un 20 y tantos, y aquí tenemos ya justificado un 30, ¿vale? Si hubiera un 2% que no podemos justificar, puede ser proteína de origen vegetal, que no pasa nada, ¿vale? Cuando las carnes o los pescados vengan con subproductos, es todo subproducto. Para que os hagáis una idea, si yo pusiera carcasas de pollo, me dejan poner
carnes y subproductos de pollo. ¿Por qué? Porque pegado a la carcasa algo de pollo va, ¿vale? Esa es la carne, en realidad es todo subproducto. Subproductos de origen vegetal, ¿qué veis? Cáscaras de alcachofas, cáscaras de fruta, cáscaras vegetales, que haga puré de patata, la piel de la patata, ¿vale? Eso todo se mete a veces. Aquí, por ejemplo, antioxidantes. Este se lleva la palma. Este no lleva carne de buena calidad, lleva subproductos y lleva antioxidantes nocivos. Vamos a ver rápido este. Arroz, primer ingrediente. Harina de maíz, grasas animales, gluten de maíz. Extracto de proteína de soja. Voy a ir en contra de lo que os he dicho, no os voy a decir la marca, pero esto es un pienso de prescripción veterinaria. Abrocharos el cinturón, buscadle la carne por ahí. No la tiene, es que no la tiene. Porque el hidrolizado de proteínas animales, esto es o harina de plumas o de pezuñas y cuernos. Es decir, ¿qué me diréis? ¿Algo hay aquí de animales? Huevo, sí, perdonad, os he engañado. Hay un huevo deshidratado en la posición 12ª. Serrín, lignocelulosa. Que vendamos en clínicas esto al precio que lo vendemos, intentando convencer de que con eso vais a mejorar la salud de vuestra mascota, es un chiste. Espero veros aquí otros años y que la cosa está cambiando ya, pero que la llave para que esto cambie la tenéis vosotros como propietarios. Si cada uno de vosotros cuando pedís una clínica pedís explicaciones de qué está hecha la comida y al veterinario le decís que explique de qué está hecha y por qué va a beneficiarse vuestro perro de comer serrín o de comer plumas de pollo, que puede ser que el veterinario os diga que el origen de la proteína es independiente, que da lo mismo. Si hablo mañana en una hamburguesería y os dijera que las hamburguesas las hago con los restos de pelo del peluquero de al lado, que al fin y al cabo es proteína, que es queratina, no sé si me animo, ¿no? Bueno, lo mismo, antioxidantes, esto os dice que utiliza antioxidantes. Este, por ejemplo, carne deshidratada, desgrasada de cordero, muy bueno, deshidratada ya y 26%, ¿vale? O sea, que nos lo podemos quedar, 26%, lo compro ya. No llego al 30% que os decía de antes, pero no está mal, El cordero, además, como fuente de proteína es caro. ¿Con qué lo mezclan? Con arroz, ¿vale? No está mal. Lleva por aquí puta remolacha deshidratada para aportar fibra, que podría ser otra cosa mejor, pero no está mal. Ya Bueno, datos de ejemplos de etiquetas, si queréis escribirnos al Departamento Veterinario de Mascota Sana, es muy fácil, es veterinarios, en plural, @mascotasana.es, ¿vale? Mascotasana.es, creo que lo tengo aquí, ¿no? O aquí. Vale, ahí podéis remitir la etiqueta que queráis, o nos decís uso tal marca y buscamos la etiqueta, pero si ya nos mandáis la etiqueta y os hacemos una traducción de la etiqueta. Mira, pues tiene carne, no tiene mucha, no da el porcentaje, utiliza conservante de este tipo, y al final, depende de lo que la etiqueta os diga, no hay nada ni caro ni barato. Todo depende de lo que os estén cobrando por lo que la etiqueta diga. Si yo voy al mercado y te digo, oye, te voy a vender patas de pollo, pero te digo que son patas de pollo, a lo mejor las quieres para hacer un caldo o porque te gusta comer patas de pollo y te las llevas muy baratas. Lo que no sería lógico es que tú me pidas pechugas de pollo fileteadas y yo te las meta en una bolsa, te las ate y llegues a casa y digas, oye, este cabrón me ha dado patas de pollo, ¿vale? Eso es lo que es un sinsentido, que pagáis un precio de un saco de 70 80 euros, un saco de 12 kilos, y que luego los ingredientes sean de muy mala calidad.